Este video va dedicado especialmente para todos esos mexicanos y mexicanas sangre de atole a la verga. Si los mexicanos somos una verga, somos chingones, somos unidos, recibimos con los brazos abiertos a cualquier extranjero que va a nuestro país a querer trabajar, a salir adelante. Somos tan chingones que los recibimos con los brazos abiertos y los hacemos sentir en casa. ¿Cómo es posible que permitamos que un extranjero o extranjera de mierda se burle de nuestra gente todos los malditos días, se burle de nuestra selección, se burle de nuestro país? Y sí, me refiero a esa pseudo periodista o reportera, no sé ni tengo idea a qué se dedique esa mentada Jaramillo, que cada que tiene la maldita oportunidad siempre se burla de nuestra gente, se burla de los mexicanos, como fue el día de ayer que se estaba burlando de que México fue eliminado. Estaba festejando con tanto gusto, con tanto odio hacia los mexicanos, que me pregunto yo, ¿qué clase de mexicano eres que todavía apoyas a ese tipo de extranjeros, les aplaudes, les justificas y todavía los sigues a la verga? Si los mexicanos somos una verga, ¿cómo podemos permitir esa clase de acciones? Dice que no le tiene miedo a la funa y que los mexicanos valen verga, que no le importa que la critiquen o la funen. Pero podemos demostrarle que los mexicanos somos tan vergas que podemos ir con sus marcas, con quien le da trabajo como Telemundo, a ver si son los valores que representan a las compañías o a las empresas para dejarlos de seguir también, para dejar de consumir sus productos. Los mexicanos somos una verga que cuando nos proponemos podemos hacer que la gente se trague sus palabras. Se dijo porque se tenía que decir, se enojen los mexicanos, sangre de atole, que permiten estas malditas cosas de estos extranjeros de mierda. Adiós. Hola, hola mis angelitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, vengo a hablar de esta vieja, la Alejandrucha Jaramillo, ya saben, esta vieja que es una piruja, chupahuevos, madre soltera, la pusieron en 4 patas hace 40,000 años, un pijo de hombres, pues de unos de tantos quedó panzona, así que por lo tanto es madre soltera. Me han dado información que trabajaba en un canal, vendía trapos y quedó a deber, con un dinero que quedó en el aire que nadie lo pagó, así que le tocó salir huyendo para los Estados Unidos. Ahorita está disque en Univisión en un programa de quinta que se llama Siéntese quien pueda, creo yo que se llama. X el programa, X los presentadores. Ella no tiene nada de presentadora, es una mujer que al solo verla a mí se me viene a la mente las viejas que trabajan de noche. Otra cosita que sé de ella es que es amante ahorita de un disque influencer, ya saben. Ahora así le dicen a la gente que no sirve para nada. Vamos a ver, de hecho investigué, el hombre se llama Beta Mejía, le dicen, se llama Jonathan Betancourt Mejía. Es un influencer, o sea, para mí cuando dicen influencer no es ni miércoles, dicen que es comediante y empresario. Ya saben, empresario les dicen a la gente cuando vende tomates y pepinos. O sea, cuando usted es empresario no es nada, cuando usted es influencer usted no es nada. Ya, es colombiano, así que ¿qué les puedo decir? Con razón le tiene envidia a Ángela Aguilar, que está casadita con un ídolo mexicano que sí canta, que sí tiene un talento y que su nombre vale millones de dólares. En cambio, esta piruja, la Alejandrucha Jaramillo, la ecuatoriana de quinta, anda con este colombiano. O sea, ¿cómo no va a envidiar a Ángela Aguilar? O sea que este tal Beta Mejía es padrastro de la engendra de la Ale Jaramillo, que sepa Dios quién se las sembró y las dejaron tiradas y abandonadas a las dos, porque ya saben, esta mujer nunca se ha casado, pero es como la pandillera que se le pone en 4 patas a medio mundo. Entonces, o sea, estoy de verdad que me dio asco ver unos videos donde ella se burla de la selección mexicana. Me da mucho gusto que México fue eliminado del Mundial y me puse la camisa de Inglaterra para celebrarlo. Eso es para que entiendan que ustedes no son los mejores. Nunca han ganado un Mundial y jamás lo harán. Primero, aprendan a jugar fútbol. El mundo del espectáculo y el fútbol se ha convertido en el escenario de la provocación más cínica y celebrada que se recuerde. Alejandra Jaramillo ha vuelto a arremeter contra la selección mexicana, pero esta vez no con palabras, sino con
con una imagen que grita victoria y burla por igual. La conductora ecuatoriana, quien trabaja para Televisa Univisión en el programa Siéntese quien pueda, apareció en redes sociales vestida con la camiseta de la selección de Inglaterra, celebrando por todo alto la derrota de México como si fuera un festejo personal y nacional. Les llegó el karma, proclamó en un video que rápidamente se viralizó, mostrándose eufórica y sin un ápice de lástima por el dolor de millones de mexicanos que, según ella, merecían esta humillación por su soberbia. La celebración de Jaramillo no se limitó a la camiseta, fue un manifiesto contra lo que ella considera la egolatría del fútbol mexicano. Los mexicanos son muy egocéntricos y deben entender que no son los mejores en nada, sentenció con una sonrisa que parecía disfrutar cada palabra. Mándenlos a prepararse más. Jamás han ganado un mundial y nunca lo harán. Ahora veo que lo de ella es un odio, una envidia, no solo hacia Ángela Aguilar, sino que a México. Y no dicen que Ángela Aguilar no es mexicana. No, pues ya ven que sí. Para la chupahuevos, Jaramillo, Ángela Aguilar sí es mexicana y ella le tiene odio y envidia a México. No entiendo por qué Jaramillo de miércoles. Yo entiendo que Ecuador no es nada, no le llega ni a las patas a México, ni en deporte, ni en arte, ni en economía. O sea, en México se hacen películas, novelas, la gente llega a hambriar en cuatro patas, a rogarle a México que le dé una oportunidad cuando quieren hacer algo con sus carreras, porque en México sí se puede. En cambio, en tu país de miércoles, Ecuador, obvio no, por algo vos te tuviste que ir a la miércoles. ¿Yo por qué conozco Ecuador? Por nada. O sea, para mí Ecuador yo no lo tengo, pero ni en mi vocabulario. En cambio México sí. ¿Me entienden? Entonces nadie tiene la culpa que vos mires de menos a tu país de miércoles, que no le llega ni a las patas a México. Y con esto no quiero decir que en Ecuador no haya gente buena, trabajadora, digna. Sí, claro que sí, pero vos no los representás, piruja chupahuevos. Definitivamente vos no los representás porque sos una escoria. O sea, qué asco me dan estos videos que yo vi donde esta vieja piruja brincando como loca, como psicópata, como cuando una gente está tan envidiosa y al otro, a la persona que ella envidia, pues tiene un contratiempo. Y esta piruja, pero ni con eso Ecuador le va a llegar nunca a las patas a México. Y se puso una camiseta que no le corresponde, la camiseta de Inglaterra, cuando los ingleses han de sentir asco por esta piruja latina, porque es una latina. Y para esa gente los latinos no son nada, así de simple. No, hombre, y más esta piruja que al solo verla ya sabemos, ¿verdad? Que es una prepago y una pospago. Esta basta de fiado. Te acostas con ella ahora y pagas en la quincena. Así de simple y así de claro. Entonces yo no entiendo cómo esta tipeja de quinta se llena la boca criticando a México, hablando de México. ¿Cómo se le ocurre a esta piruja de quinta? No, hombre, mejor que nos cuente de sus negruras que esconde. Ya les digo, es una piruja que le sembraron una hija de gratis y le dieron una patada en el as. Porque es lo que es una miércoles. Solo se la montaron, la pusieron en 8 patas, la timbonearon y le dieron una patada en el cu. Y ahora imagínense, este hombre con el que anda ahorita es padrastro. ¡Qué vergüenza me dan los dos! Pero ahí están los dos, ¡ay! Mostrándose en redes, ¡ay! Que aquí, que allá. ¡No, hombre! A otro con esa paja, porque la gente con 5 dedos de frente saben que esta piruja es de lo peor. Y qué vergüenza verla brincando porque México perdió. O sea, de verdad que a mí no me cabe en la cabeza, mis angelitas. Miren el odio que le tiene a un país entero esta piruja de mierda. Eso se llama estar uno podrido de odio. Esta vieja está podrida de odio. ¡Qué asco! Ya me imagino estar cerca de esta vieja. No, hombre, yede. Hace yeder el lugar donde esta vieja está. O sea, se burla de un país que manda en la industria donde la piruja chupahuevos esta de la Jaramillo trabaja. México, no hay como México en la industria del entretenimiento. Para nada. Yo creo que a lo mejor quien puede, ¿verdad? O sea,
Ahí va, son los Estados Unidos. El único. Ni Colombia tampoco, aunque Colombia trate, no puede, no le llega ni a las patas a México. Miren la casa de los famosos. Yo me he hecho todas las casas de los famosos de México. En cambio, la de Colombia no tiene tanta audiencia ni retención como la de México. Y es distinta en todo. ¿Qué les puedo decir? En los presentadores, en la presentación, en la propia casa, en el show que hacen cada semana, patrocinadores, o sea, todo. No lo digo yo, así es. Esta piruja que se meta su dolor por el as, que bien desfloronado lo tiene, con la gran lista de maridos que ha tenido y nunca ha pisado el altar, ni lo pisará. Ni lo pisará porque los hombres no se casan con chupahuevos gratuitas. No, hombre, ahora entiendo por qué envidia a Angelita Aguilar, tan bella, tan preciosa, con su esposito, si esta hija de puta es de lo peor. Mírenla para empezar donde estaba viendo el mundial. Ese cuartucho, ese es como un cuartucho de motel, ¿verdad? Ahí donde se ha de ir a despatarrar. O sea, aquí yo no veo sillones, aquí yo no veo nada, solo una pantalla o un reproductores, porque no tuvieron ni para pantalla. ¿Sí? Yo creo que esta miércoles no es ni pantalla, ustedes. No, hombre, no les digo que es una vieja muerta de hambre. Es de lo peor esta vieja que se ubique, que se dé cuenta, que se pare en un espejo y se vea que es una piruja, que nadie nunca se va a casar con ella, nadie le va a dar su apellido. Es una piruja madre soltera, es una inmigrante muerta de hambre, porque jamás como vivir en tu país, rodeado de tu comida, de tu cultura, de tu gente, así como Ángela Aguilar. No, ella tiene que andar en los Estados Unidos, aguantando que la miren como lo que es, una miércoles, adaptándose a culturas ajenas, a gente diferente, hartándose lo que no le gusta. Y eso lo hace la gente muerta de hambre. Uno cuando se va de su país es porque uno es un muerto de hambre y no haya ni cómo hartarse ahí donde uno vive. Y por eso uno se va. A mí no me van a venir con pajas ni con miércoles porque yo he vivido afuera. Así que esta piruja, eso le envidia a Ángela Aguilar, que Angelita vive en su país feliz, rodeada de su comida, de su familia. Esta piruja chupa huevos, no. Vive más sola que el número uno, porque su familia de miércoles está en Ecuador y ella tiene que ver cómo le hace para hartarse, para darle de hartar a su engendra, que ella tiene que darle de hartar, porque como no tiene papá, como no tiene tata la engendra, entonces esta tiene que ir en 4 patas a trabajar, llueve, truene o relampague. ¡Qué bueno! En cambio, Angelita Aguilar no. Ella se puede dar sus años sabáticos y mírenla, anda en avión privado, mientras esta anda pidiendo ray y dando las nalgas para pagar. Así de simple y así de claro. Esta piruja no se da cuenta que México no necesita de su validación ni de sus burlas, porque ella es un cero a la izquierda. Ella es una pinche ecuatoriana inmigrante en los Estados Unidos trabajando en un pinche programa que nadie ve. Es que hasta el nombre, siéntese quien pueda, ¿qué es esa miércoles? Es una X, así que México no necesita de la validación de una vieja mierdera. Y a quien le quede el saco, que se lo ponga. A todos los hijos de puta que envidian a México, olvídense, ahora perdió, perfecto, pero vienen otros mundiales, vienen más mundiales y México siempre va al mundial. México es México, hijos de puta. O sea, escuchen, México, Ecuador, o sea, hasta la vibra con la que uno menciona el nombre, México, Ecuador. Hay que ubicar a esta pendeja, de verdad que qué asco me da verla brincar por un triunfo que no le corresponde. Por un triunfo que no es de ella. Ella es una igualada y se lo atribuye por el odio, por la envidia que le tiene a otro país, a México. O sea, de verdad, mis angelitas, yo no me veo eufórica brincando porque otro país que no tiene nada que ver conmigo gane solo porque yo le tengo envidia al que era su contrincante. Me daría asco de mí misma. Qué poca cosa me sentiría yo ser como esta vieja mierdera. No hay comparación, no hay comparación. Para empezar, yo sí he estudiado, yo sí tengo de qué jactarme. Esta piruja no le sirve a nadie, pero ni como alfombra. Así de simple y así de claro. Así que mis angelitas, no, estoy indignada, estoy que me hierve la sangre. Hay que poner a esta piruja en su lugar, hay que etiquetar a Univisión para que se vean la gentuza que tiene ahí y que la voten, que la despidan, que despidan a esta gentuza, a esta vieja. Todos los presentadores de ese programa, incluyendo a la gorda, venenosa Veneca. ¿Por qué, mis angelitas?
porque eso mancha la imagen del canal. O sea, Univisión, a mí ya me da asco ver esa cadena. Mancha, o sea, uno para su negocio quiere gente que valga la pena, no gente mierdera como esta. Así que bueno, mis bellas angelitas, nos quedamos hasta aquí. Pónganme qué opinan de esta chupahuevos ardida que envidia a México, porque nunca Ecuador le va a llegar ni a las patas a nuestro México lindo y querido. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.